Siguen transformando a México. ¿Pero es para bien o para mal? Uno de los argumentos populistas que siempre se mantiene la gente en la orilla de su asiento es la constante transformación. En este caso, de México. Un proceso del cual parece no encontraremos fin mientras ellos estén en el gobierno. Porque siempre hay algo que hacer, mejorar o cambiar de lo que hicieron los neoliberales. Y eso hará que siempre estemos peleando contra sombras que nunca desaparecerán. ¿Qué crees tú que necesita México en estas circunstancias? Te leo en los comentarios. Siempre es más fácil echarle la culpa al de al lado, pensando que un día se acabarán los problemas. Pero la realidad es más compleja que eso. Desde el gobierno actual sí estamos viendo acciones interesantes, que podrían llevar a resultados que generen algún bien. Para empezar, hemos empezado a ver acciones hacia la seguridad, que anteriormente no habíamos ni vislumbrado en el horizonte. Y esto explica una preocupación que se ha tenido a lo largo y ancho de México respecto al tema del crimen organizado. Y por otro lado, hemos empezado a ver una preocupación por la explícita invasión que están planeando desde Estados Unidos. También hemos visto una búsqueda de protección a las importaciones y exportaciones de México, lo que es bueno, aunque yo pregunto, ¿no es esto exactamente lo que los neoliberales harían? Es cierto que durante las primeras 2 décadas de este milenio, a México le ha ido mal en muchas cosas. No ha sido el más transparente y no ha tenido el mejor sistema para muchas cosas. Es fácil decir que estamos lejos de ser un país perfecto, pero muy lejos. Pero, durante estas 2 décadas, floreció una idea interesante: la división de poderes. Los órganos autónomos, las instituciones de evaluación, todo con el centro de un México democrático. Y claro, con tropiezos, como todo es natural. Los tropiezos dentro de estas instituciones eran bastante esperables. Cuando un niño empieza a caminar, no esperas que corra el primer día. Y cuando estamos hablando a una escala de un país con tantos problemas, esperar que, lamentablemente, como Fox dijo, mañana se nos acaban los problemas, es simplemente ridículo. La inmediatez es enemiga del verdadero progreso. Y eso es algo que en México debemos aprender a la buena o a la mala. En México, esta última media década, se ha desmantelado todo lo que se construyó para el sueño de un México democrático. Las instituciones autónomas, los institutos de evaluación, incluso el mismo sistema jurídico. Y todo con el discurso de hacemos a un México verdaderamente democrático. Mientras el INE no puede organizar las elecciones de jueces y le cortan un 30% su presupuesto. Violan leyes electorales para crear una supermayoría que no debería existir y además anexan a senadores que eran de la oposición para que no haya contrincante en el Senado de la República, porque además sabemos de una estrategia que ya están teniendo, porque saben que no todos los senadores de Morena están muy alineados con las ideas que hoy están pasando. Y todo con tal de no tener que negociar con la oposición para realizar cualquier tipo de cambio que el tlatoani en turno diga. Yo pregunto, ¿esto es democrático? Es claro que México nunca jamás fue el país ejemplo de la democracia perfecta, pero había una tendencia que se estaba observando con un Instituto Nacional Electoral, hasta hace poco, reconocido a nivel internacional como uno de los mejores institutos electorales en el mundo, generando esta certidumbre a tu voto. ¿Podríamos decir lo mismo del México o del INE de hoy en día? Hay muchas preguntas que levantar en justicia de lo que se cree que es democracia. Pero cualquier analista serio sabe que a lo largo y ancho de este concepto, México no va en esa dirección. Pero eso sí, hay prioridades que se muestran en el gobierno, como eliminar la comida chatarra de las escuelas, en vez de generar un sistema educativo que ayude a las siguientes generaciones a ser competentes. En México se ve que todavía nos falta para generar una educación de calidad, pero no parece ser prioridad tampoco. Además, en el sector salud
¿La prioridad es banear a los vapeadores? Pero nadie habla de la reducción de presupuesto a los institutos nacionales de salud. En promedio, más o menos un 15% de reducción presupuestal. Encontrando que el Instituto Nacional de Neurología llegó a tener una reducción de hasta el 19% de su presupuesto este año. ¿Esto es de verdad prioridad en salud? Además, el Instituto Nacional de Nutrición no tiene para insulina. Son cosas básicas. Hay que ser honestos. No porque haya más o menos dinero, esto significa directamente que las cosas sean mejores o peores. Estemos de acuerdo en este punto. Pero cuando un gobierno reduce presupuestos a algo, es muy claro que no es su prioridad. Hay que entender que a nivel político, el presupuesto de egresos representa la voluntad de las prioridades del gobierno. Y mientras más reduzcan ese presupuesto, significa que más está bajando la prioridad en el gobierno. En este punto, solo están asfixiando hospitales que primero atienden al pueblo, pero en segundo eran orgullo nacional e internacional. El mismo hospital de nutrición que hoy no tiene para insulina era de los mejores hospitales del mundo. El dinero en un presupuesto gubernamental siempre ayuda a saber cuáles son las prioridades. Y este gobierno nos deja, ahora en el nuevo presupuesto, claro cuáles son las prioridades para lo que viene del sexenio. Este gobierno sí sigue transformando a México, y es fácil verlo. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos todos es, ¿esta transformación la debemos aceptar? Si hay algo de esperanza. Esa esperanza eres tú, compartiendo lo que sabes de verdad, buscando que a México le vaya bien y poniendo de tu parte para que las cosas progresen. Tú eres la esperanza de México, no ningún partido político, no ningún político, ni programa social. Todo esto depende de ti. Tú decides. Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.